Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por la espera. Para nosotros es un lindo desafío poder realizar este conversatorio y agradecemos a todos ustedes que están del otro lado de la cámara participando. Para mí, me presento Pablo Yerbasi, un desafío y un agradecimiento a Ana por haberme convocado y a quien le voy a pasar la palabra en estos momentos para que ella pueda dar inicio formal al conversatorio. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de construcción de nuevas miradas en torno a la inclusión con aprendizaje para dar apertura al primer conversatorio virtual organizado por Jefatura Distrital de Educación de General Alvarado. Y en primer lugar quiero agradecer la presencia de la señora inspectora jefe regional, profesora Marisa Pedroso, el señor intendente municipal de General Alvarado, magíster Sebastián Gianantuoni, la secretaria de Desarrollo Humano del municipio de General Alvarado, profesora Josefina Bove, el director de Cultura del municipio de General Alvarado, doctorando Martín Vera, la directora de Política de Género, doctora Constanza Zaffer, la secretaria de Asuntos Docentes, profesora Paola Gaudini, los delegados gremiales de SUTEBA, FEB y UDOCBA, el profesor Pablo Yerbasi, que pertenece al equipo técnico regional de TIC, del Centro de Investigaciones e Innovación Educativa, a la secretaria de Jefatura, profesora Cintia Nakanishi, al equipo de inspectores de todos los niveles y modalidades de todo el distrito, al equipo de conducción y docentes de todos los niveles y modalidades de gestión estatal del distrito, a los inspectores, equipos de conducción y docentes de escuelas de gestión privada del distrito, a la señora presidenta del Consejo Escolar, profesora Luján Seriotti, a los consejeros escolares, Laura Costa y Fernando Gorostiza, a los intérpretes de lengua de señas que hoy nos acompañan, Graciela Rioja y Jorge Zavala. A continuación, voy a ceder la palabra a la señora inspectora jefe regional, quien se encuentra participando en este espacio con todos nosotros. Buenos días a todos y a todas, a las autoridades presentes, agradecerle a la jefa distrital, la profesora Ana Moll, por reinventarse día a día en distintas situaciones, en la complejidad territorial en las que nos toca trabajar, en este gran desafío que tenemos, quienes tenemos alguna responsabilidad jerárquica, un cargo que solamente está al servicio del otro, ¿no? No sabemos pensar cada uno de los que tenemos estas responsabilidades en un cargo en función de uno mismo, sino en el colectivo. Esto es una demostración de trabajo en equipo. La vida misma hace que tengamos que trabajar con el otro. No aprendemos si no es con el otro. Así que felicitar todos estos encuentros a Verónica, a Claudia, a Andrea, que también se animan a este desafío en estos momentos donde hay que afianzar vínculos, no solamente pedagógicos, sino afectivos, de cercanía. Nosotros teníamos una planificación territorial de cercanía y esta pandemia hizo que cambiáramos el rumbo y que vertiginosamente empezamos a aprender diferentes cuestiones, recursos tecnológicos, plataformas, maneras de vincularnos desde distintos sentidos para que la escuela llegue de alguna manera, de diferentes formas, a la casa de cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Trota dice que la escuela es el lugar de ruptura de las desigualdades. Y si hay algo que trajo esta pandemia es poner en evidencia las desigualdades sociales. Pero de nuevo ahí, directores, directoras, docentes,
en el territorio, trabajando con políticas sociales, articulando con el intendente, con las distintas organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales. Una vez más, la escuela, los docentes, tratando de brindar lo mejor que pueden para lo mejor que tenemos, que habitan nuestras escuelas, que son nuestros estudiantes. Y ahí doy fe del trabajo que están haciendo en General Alvarado. Ana permanentemente me cuenta, hasta una vez con una ambulancia o en un patrullero, subirse con diferentes docentes para poder llegar a esos lugares remotos, en el campo, en parajes, en estancias, y poder llevar el cuadernillo que viene de Nación, que ya estamos recibiendo la 4ª entrega. Son miles de cuadernillos, quizás Ana después les pueda contar mejor en números, pero que día a día se fue incrementando con relevamientos que permanentemente hacen los docentes, y en esto les pedimos disculpas porque le pedimos tantas veces información, pero tiene que ver con esto, por poder garantizar el derecho social a la educación y que le llegue a todos y a todas. Y por ahí decirles que no tenemos la certeza de cuándo vamos a volver ni de cómo vamos a volver, pero sí que tenemos una certeza de que vamos a volver a estar en las aulas, en los patios, quizás en principio no de la misma manera, cada grupo ya no va a ser el mismo, no vamos a volver todos juntos tampoco, sino de a poco y según las necesidades. Ustedes tienen ahí un relevamiento hecho de enfermedades preexistentes, un trabajo increíble, que felicito a Ana y a todo el personal que ha colaborado con el municipio, la Facultad de Medicina y los diferentes actores que pudieron hacer que ya estos datos tengamos para el día que tengamos que volver a la escuela, saber que hay chicos con enfermedades crónicas, con diabetes. Ellos nos podrán volver, seguramente iremos también haciendo algún circuito entre la presencialidad y la virtualidad, y eso lo van a ir diciendo los especialistas epidemiológicos. Vamos a depender de ellos para hacer tranquilamente las cosas bien. Hay un momento de incertidumbre, seguramente, pero le vamos a dejar la tranquilidad de que estamos trabajando mucho, articuladamente, con el municipio también, para que en el momento que tengamos que volver, lo hagamos con todas las garantías. Felicito una vez más este encuentro, porque además de las políticas sociales y de la solidaridad de la gestión, que se refleja ampliamente en la jefatura distrital, no se deja de lado lo académico y colabora y aporta para que cada día seamos un poquito mejor, una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. Los abrazo profundamente, les dejo mi corazón y estoy a disposición de lo que necesiten. Gracias, Marisa, muchas gracias por tus palabras y por sumarte a este desafío que hemos pensado para brindarle una nueva oportunidad a todos los docentes colegas en esta época de pandemia. Y a continuación será el señor Intendente Municipal, Magister Sebastián Gianantuoni, quien se dirija a todos nosotros para saludar y aportar sus reflexiones en torno a la educación también en épocas de pandemia y como una política pública establecida desde el distrito.
Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente es un orgullo para mí saludarlos en esta jornada tan especial. Realmente, bueno, voy a ser muy breve. Entiendo que tienen por delante un día de mucho trabajo, mucha reflexión. Creemos fundamental y adherimos al concepto de que la escuela es igualadora de oportunidades y repensar el rol de la escuela en este contexto de pandemia, donde ya hace años que no se discute el analfabetismo, sino que vamos hacia la discusión del analfabetismo digital, y tan importante es para poder generar oportunidades a nuestros niños y niñas que hoy ven en la ecuación un rol de contención muy importante que se inserta de manera profunda en el entramado social y que genera una calidad de vida mejor. Felicito y estoy orgulloso de que esta acción se pueda llevar adelante en nuestro distrito a través de la tarea de nuestra jefa distrital, Ana María Moll. Destacar la tarea de los consejeros escolares, del rol también determinante que tienen en articulación con varias áreas del municipio, trabajando mancomunada y poniendo el foco justamente en atravesar esta pandemia de la mejor manera posible. Afortunadamente, nuestro distrito ha sido ejemplo de cómo se ha ido administrando y gozamos de una situación epidemiológica ideal para poder ampliar los derechos y eso hoy nos obliga a tener una agenda realmente muy intensa, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos, de expresarles nuestro compromiso desde nuestro equipo de gobierno sobre temas de inclusión que vienen trabajándose y seguramente lo ampliará en profundidad nuestra secretaria de Desarrollo Humano, la profesora Josefina Bove, con la cual ya desde hace algunos años se ha enmarcado en la campaña Ponete en el lugar del otro distintas acciones y la última básicamente ha tenido que ver con esto que nos parece una gran innovación, que son los barbijos transparentes que se han repartido en todos los estamentos públicos. Hemos estado en el banco, en el correo, en diferentes lugares que nos permiten justamente, tomando la demanda de la comunidad hipoacúsica, sorda, que justamente necesitaba de esto para poder comunicarse, de las aplicaciones como Te Escucho, que también le estamos dando difusión, y algo también que tiene que ver con nuestro orgullo, que se ha desarrollado en el Polo Tecnológico de Las Brujitas, una aplicación para dar autonomía también a los chicos y chicas con síndrome de Down. Digo, hay una mirada de la inclusión en nuestro distrito que, apoyados en la tecnología, bueno, nos permite justamente ofrecerle esa autonomía que es tan importante para las personas con discapacidad y sus familias. Así que, comprometidos con ese norte, celebramos este encuentro y les deseo el mejor de los éxitos, que sea una jornada reflexiva, que surjan herramientas y conceptualizaciones que sean importantes para seguir profundizando la inclusión de la escuela en nuestra sociedad. Muchas gracias. Si querés quedarte un poquito más a la apertura y ya. Vale. Sí, pongo. Bueno, gracias Sebastián por tu presencia y a través de la virtualidad y por tu interés por aquellos temas que están mediados por la educación en el distrito. Para introducirnos en este conversatorio voy a presentar información cuantitativa que nos sitúa en la realidad del distrito y nos ubica como responsables políticos en los procesos de enseñanza.
Bueno, ahora sí les voy a contar que este conversatorio surge con el fin de concretar una de las líneas de trabajo proyectadas a nivel distrital, enmarcadas en fortalecer el desarrollo profesional de todos y todas, los y las docentes de gestión estatal que forman parte de las escuelas del distrito de General Alvarado, entendiendo la formación docente como un proceso a través del cual nos apropiamos de creencias, teorías, costumbres, con todas las que construimos un saber personal y socializado, podemos distinguir 4 trayectorias que se diferencian claramente en la formación docente. En primer lugar, la biografía escolar, luego la formación inicial, los procesos de socialización profesional y el desarrollo profesional docente. Y es en este último el que nos vamos a detener para entender la complejidad de los procesos. Formarnos como docentes reflexivos supone dominar nuestra evolución, construir conocimientos nuevos y creativos a partir de la experiencia y del estudio. Que al decir de Paulo Freire, el esfuerzo por comprender lo que otros construyeron a partir del estudio propio y de sus respectivas prácticas. Recuperando los conceptos mencionados anteriormente, quiero hacer referencia a la trama compleja de relaciones que los equipos directivos y docentes despliegan diariamente en las instituciones en esta época de pandemia que atravesamos y la capacidad de encuadrar nuevas estrategias generadoras de más y mejores derechos para los y las estudiantes, la construcción y el sostenimiento del vínculo, la ampliación de la política de cuidado, la centralidad en los procesos de enseñanza. Las buenas prácticas docentes no solo tienden a enseñar contenidos, también tienden a enseñar la construcción de subjetividades, el compromiso, el respeto, el trabajo colectivo y solidario. Se enseñan valores que marcarán rumbos, a construir sentidos, a crear espacios de participación y democráticos, a aceptar al otro, a mirarlo y a valorarlo. A continuación, los invito a reflexionar junto a las inspectoras Verónica Landricina, Claudia Falseta y Andrea Calvo acerca de la escuela como un lugar de desigualdades, para revisar, recuperar y reconstruir el sentido de la educación. Buenos días a todos y a todas. Para dar inicio a este conversatorio, hemos decidido proyectar un video que nos invite a reflexionar juntos. Para ello les vamos a solicitar que mientras lo ven y lo escuchan, traten de relacionarlo y vincularlo con 2 conceptos: proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. Muchas gracias.
Bien, este video nos convoca a analizar y a relacionar los dos conceptos que mencioné. Bien, este video nos convoca a analizar sobre todo porque este nuevo contexto del COVID nos obligó a desandar lo aprendido y el protagonista de este video nos muestra que eso es posible. Este nuevo contexto, esta nueva realidad que nos toca vivir, nos interpeló de manera tal que no pudimos decir no estoy preparado, parafraseando a Carlos Escliar, pero sí supimos decir estoy disponible para mis estudiantes y para mi escuela. Tuvimos que desnaturalizar las prácticas pedagógicas, porque todo lo conocido hasta el 15 de marzo ya no nos servía. Debimos repensar, y seguimos haciéndolo, para dar un volantazo, para cambiar de dirección, porque todo lo conocido hasta el momento ya no sirve en la actualidad frente a los nuevos obstáculos que hoy se nos presentan. Solo teníamos lo más importante, nuestros estudiantes, el vínculo con ellos y con sus familias, y fuimos tras ello. Dar lugar a un nuevo tiempo, a nuevas formas y a nuevos saberes, y sobre todo los modos de concebir al otro en términos de sujetos de derechos, era nuestra meta. Como educadores tenemos y asumimos el compromiso de reflexionar permanentemente sobre nuestras prácticas y en cada uno de los actos educativos que llevamos a cabo adelante. Pero lo hacemos para profundizar sobre el cómo aprenden nuestros estudiantes con lo que nosotros le enseñamos. ¿Somos facilitadores u obstaculizadores del aprendizaje? ¿Siempre creamos o buscamos oportunidades de aprendizaje? ¿Construimos prácticas atentas a la diversidad? Y aunque parezca redundante, si la escolarización que nos toca transitar no es la habitual, tampoco es posible reproducir en este contexto las condiciones previas al aislamiento. Es necesario para ello habilitar nuevos espacios que den lugar al análisis, al debate y para poder sobre todo dar luz a las nuevas formas de pensar, no solo las trayectorias escolares, sino también las nuestras, las trayectorias docentes. Por eso mi compañera Claudia Falseta continuará hablando sobre este tema. Buenos días a todos. Quienes trabajamos en educación sabemos que una de las dimensiones más difíciles es acompañar las trayectorias de cada uno de nuestros estudiantes. Y no nos referimos estrictamente a las capacidades cognitivas que se ponen en juego al momento de aprender, sino también al contexto familiar, cultural, emocional y grupal que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante el decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, otras lógicas comenzaron a atravesar a las instituciones. Nuevos modos de enseñar, nuevas temáticas y otros modos de evaluar van gestándose de a poco. Para los docentes, la escuela de hoy ha cambiado su dinámica y ya no se limita solamente al trabajo áulico tradicional. Lo verdaderamente complejo es ver qué implicancia tienen estos cambios, tienen o tendrán en las prácticas de nuestros estudiantes. Pensemos por un momento cuando planificamos nuestras actividades, nuestras tareas. ¿Qué es lo que ponemos en juegos para proyectarlas? Seguramente muchos han pensado, a ver, ¿qué conocimientos previos poseen nuestros alumnos para poder desarrollar las actividades? ¿Qué obstáculos van a encontrar nuestros estudiantes a la hora de realizarlos? ¿Qué recursos materiales tienen en sus domicilios? ¿Lo harán solos? ¿Los harán con la ayuda de familiares? Además, hay muchas tantas otras cuestiones que se ponen en juego antes de mandar un correo, de depositar contenido en una plataforma o simplemente de hacer copiar una consigna en una carpeta. Pienso yo entonces, ¿a qué se denomina buenas prácticas educativas? ¿Qué implica? Implica promover el contacto más intenso entre estudiantes y docentes, desarrollar la reciprocidad, la cooperación, el aprendizaje afectivo y respetar los diversos talentos y formas de aprender en esta situación.
Pensar estrategias de enseñanza como un desafío reflexivo y dinámico implica adoptar una concepción a la que llamaríamos espiralada. Esta concepción asume que el aprendizaje siempre ocurre en un tiempo, que el tiempo no significa que sea lineal, hay avances, hay retrocesos, que ocurre en diferentes contextos, ¿sí? En este caso podríamos pensar las aulas se trasladaron a los hogares, que en este proceso el sujeto que aprende necesita volver sobre los contenidos, pensarlos, repensarlos, valorarlos una y otra vez. Y cada giro del espiral modifican la comprensión, la profundidad y el sentido de lo aprendido. Es un proceso al que nunca puede considerárselo por terminado. Existen posibilidades de enriquecimiento futuros, sin posibilidad y muchísimas posibilidades de transformaciones posteriores. Por lo tanto, este tiempo no es un tiempo ocioso, sino es un tiempo para pensar otras coordenadas, un tiempo que nos interpela, que puede ser valioso como oportunidad para provocar experiencias. No se trata de llenar el tiempo con actividades tradicionales. Es otro tiempo. Permitamos y debemos proponernos enriquecer realidades, a veces tan complejas de los estudiantes, y continuar profundizando conocimientos desde lo que nuestros alumnos saben, humanizando contenidos y empleando estrategias donde el trabajo se posicione desde la ética y desde la política educativa. Estos deben ser los cimientos esenciales. Pero en la tarea docente, ¿qué conceptos nodales se ponen en juego? El pedagogo Jorge La Rosa emplea dos ideas, las ideas de presencia y la idea de experiencia. En relación a la presencia, dice el autor que se trata de la disposición. Es el estar presente del alumno lo que obliga al docente a llenar su propio espacio, con su propio cuerpo, con su propia voz, con su subjetividad, y lo que, en última instancia, determina la existencia del docente como tal. Por otro lado, la idea de docencia como experiencia, en oposición de la idea de docencia como práctica. Conecta a la actividad del docente con un compromiso vital. En este sentido, se recupera para el ámbito pedagógico un modo de pensar la docencia en el que la experiencia no es entendida como un aprender haciendo, sino como un aprender viviendo, sino como un aprender sintiendo. Me parece importante recuperar estas ideas en el momento en el que estamos transitando, porque se pone en jaque justamente esta mirada de la escuela y del trabajo docente. Docente como experiencia vital del encuentro con el otro. Este contexto nos ha puesto a todos en igualdad de situaciones. El acceso al aprendizaje, a la comunicación y a la participación. Hoy, el núcleo de la tarea es construir el vínculo pedagógico con los estudiantes, por supuesto, y generar todas las condiciones posibles para implementar políticas de cuidados que fortalezcan los lazos educativos y afectivos. Diría La Rosa, sería presencia y experiencia. Debemos asumir la responsabilidad pedagógica de la escuela, esta que requiere situar al centro de la labor educativa la enseñanza, para lograr que todos los estudiantes accedan, permanezcan y por sobre todo aprendan. Desde esta mirada, el paradigma de la educación inclusiva, que se diferencia profundamente con la idea de integración, nos propone que el Estado y la escuela
debe adecuar sus medios y su forma para asegurar la construcción de posibilidades para la realización de trayectorias educativas adecuadas. Estos deben ser continuas, completas y con aprendizajes relevantes. Esta concepción no se contenta con el acceso a las instituciones, a la educación, a la escuela, no se contentan solamente con que esto esté garantizado, sino que exige que se asegure una capacitación compartida, independientemente del origen de cada cual, pero sin arrasar con las singularidades, que no se produzcan condicionamientos y que cada vez que surja una nueva barrera para el acceso a la escuela o para el aprendizaje, el Estado o la escuela misma asuma las medidas positivas que remuevan esas situaciones y permitan al destinatario disfrutar a pleno de su derecho a la educación. La licenciada Andrea Calvo continuará desarrollando conceptos esenciales. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Enlazando con los conceptos que dijeron mis compañeras y tratando de abordarlos o de profundizarlos desde otro lugar, me gustaría recuperar un elemento que es muy importante en mi modalidad, psicología comunitaria y pedagogía social, para aportarlo a este conversatorio, que es la transversalidad. Teníamos en cuenta que los destinatarios de este espacio eran los docentes de General Alvarado de todos los niveles de la educación obligatoria y también en la educación superior. Era importante abordar núcleos problemáticos y conceptuales que atravesaran a todo el sistema educativo. Como dijeron antes, acompañar lo que sabemos que ustedes están haciendo en lo cotidiano. Yo voy a abordar específicamente dos temas: vinculación pedagógica y estrategias metacognitivas. Les quería contar que entre las muchas acciones que llenaron los directivos en este periodo, es una encuesta sobre la implementación de la propuesta de continuidad pedagógica en este contexto de pandemia, teniendo en cuenta variables como la conectividad y la comunicación, tanto entre los docentes como en los alumnos. Vimos que entre los equipos directivos y entre los docentes había un alto nivel de conectividad y comunicación, lo cual nos pareció muy importante porque eran agrupamientos con distintos criterios, no necesariamente convocados por el equipo directivo, y eran grupos de trabajo. Y esa es la base de las prácticas inclusivas. En relación a la vinculación con los estudiantes, la plataforma más utilizada fue WhatsApp, y es la que nos permite tener una llegada a la mayoría de nuestra población. Es destacable que las instituciones pusieron en marcha y establecieron muchos canales alternativos para garantizar a todos los alumnos la llegada. Usaron desde plataformas virtuales, lo cual se pudo, al ejemplo de Classroom, al uso del teléfono tradicional, al material impreso y, por ejemplo, en la ciudad de Otamendi, hasta usaron la radio como otro modo de vincularse. Acá aparece otro concepto que es fundamental y es vínculo. Es construir lazos entre los integrantes de todas las instituciones que sostienen la tarea principal, que es la pedagógica. Sin lazos, sin vínculo, no hay tarea pedagógica. Uno y otro son inescindibles. Como refirió Claudia al citar a La Rosa, el aula como lugar de la circulación de la voz. Desde nuestra modalidad hay muchos documentos que los que les interesa pueden entrar en la página de ABC y leerlos, para abordar estos conceptos que los pueden ayudar a enriquecer sus labores. Ahora, más allá del espacio académico que cada uno de nosotros manejamos, que lo podemos manejar con cierta expertise, en el material que trabajamos en nuestra modalidad, es transversal a todas esas prácticas de enseñanza y nos abre distintas ventanas para pensar la relación que establecemos con los estudiantes y cómo garantizamos una educación de calidad. Cuando hablamos de vínculo pedagógico, ¿a qué nos referimos? A un concepto que es vertebrador, articula nuestra práctica. Permite tener al sujeto, a ese alumno, a ese estudiante, no importa su edad, mirándolo desde un modo integral en nuestros espacios áulicos.
Es verdad que establecer un vínculo en este contexto nos tuvo que situar en un lugar de reformulación de estrategias que teníamos aprendidas, un poco relacionando con el video de la bicicleta. La retroalimentación que tenemos con ese otro alumno es distinta, pero hay muchas intervenciones docentes, de las cuales las inspectoras del distrito somos testigos, en los cuales, por ejemplo, tenemos población que vive en zonas rurales y no tienen llegada de internet. Hay docentes que acompañan la trayectoria pedagógica con llamadas telefónicas tradicionales, como las que se decían antes. Pero eso genera un impacto muy importante en la escolaridad de esa persona, porque se siente reconocido por el otro. Y eso se lo tiene que planificar como una intervención en docente. Cómo llegar al 100% de sus alumnos, cómo hacer que ese espacio y que ese otro que está aprendiendo sienta que es protagónico. No hace falta pensar solamente en los estudiantes. ¿Qué nos pasa a nosotros mismos cuando viene un compañero o un superior jerárquico y nos marca y muestra o reconoce algo que nosotros hicimos bien? Eso también nos genera una situación placentera y nos ubica en otro lugar. El sistema educativo tiene un rango de edades múltiple. Sabemos que cuando los niños pequeños, vamos a pensar en el nivel inicial, necesitan un mayor acompañamiento, pero a medida que logran, se supone que logran mayores niveles de independencia. Hay una cuestión evolutiva que marca lo que cada uno puede llegar a ser en un rango, ¿no? Pero esto no ocurre solo para que pasemos de esta dependencia a esta independencia, sino que ocurre planificándolo. Y acá aparece otro concepto que voy a nombrar, que viene de la psicología, y que es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. O sea, ustedes cuando busquen, muchos de ustedes conocerán, no estoy diciendo nada nuevo teórico, pero sí es importante que recuperemos estos conceptos pensando que, ¿a qué se refiere con esta zona de desarrollo próximo? Es una zona entre la que está el nivel real del chico y todo el potencial. En esa zona es en la que intervenimos cuando estamos enseñando. Nuestros espacios de enseñanza actúan en esa zona y es donde pueden hacer, marcar la diferencia. Es importante porque también referencia esta noción de zona de desarrollo próximo, contextúa la situación de aprendizaje como un constructo social, como que relacionando y no dejando aislado del concepto de comunidad. Aquí vuelvo a relacionar con el vínculo pedagógico, que es una de las cosas que estábamos trabajando, y con el aprendizaje colaborativo, que es las cosas que se pueden dar dentro de ese espacio que generan cambios potentes en nuestros estudiantes. Otra de las estrategias fundamentales de nuestro repertorio docente, y que también está totalmente separado de lo que uno hace de su campo de dominio conceptual, son las estrategias metacognitivas, ¿no? Vuelvo a hacer un parate y hacer un cambio de contexto. La necesidad de cambio de nuestro modo de enseñar no surge por la pandemia. Esto ya estaba el 2 de marzo, ya nos lo planteábamos antes. Así que bueno, quería como hacer eso porque no es algo que surja nuevo, sino es aprovechar a pensar nuestras prácticas ahora y para cuando recuperemos la presencialidad. ¿Qué son las estrategias metacognitivas? Son las que le permiten a ese estudiante ser consciente de cómo aprende, qué mecanismos usa para aprender, cómo se organiza. Para que esto ocurra, para que el aprendizaje de lo metacognitivo el alumno lo pueda incorporar, se tienen que planificar situaciones que lo permitan. Cuando ustedes en su planificación o secuencia didáctica le explican al alumno los propósitos de lo que se le está enseñando, lo hacen visible, le permiten operar, digamos, de alguna manera sobre esa propuesta, están trabajando para que eso ocurra. Explicitar a dónde quieren llegar con ellos, qué materiales van a usar, de qué manera van a trabajar lo que le están dando al alumno, la posibilidad de ser protagonista de su proceso de aprendizaje.
Puedo dar como ejemplo, por ejemplo, una instancia de evaluación, puede ser en primaria, en secundaria, que luego de la instancia de evaluación, entre todos se rehaga, que se aborden los obstáculos comunes, que se piensen estrategias para superarlos en forma colaborativa en la próxima evaluación, qué cosas podrían mejorar de sus propios desempeños. Ahora vuelvo a hacer una pausa y les pregunto, ¿ustedes planifican en sus espacios de aprendizaje estrategias que permitan este proceso de la metacognición? Es para recuperar en este momento de tanta incertidumbre los conocimientos que sí tenemos. Pensemos si lo hacemos, bien, y si no, pensemos en cómo podemos incorporarlos en nuestras planificaciones o secuencias didácticas. Enseñarlas también es transversal. Pasa lo mismo en inicial o en un secundario. Se supone que cuando ya llegamos a la formación profesional, eso está logrado, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo en el sistema que serían dos puntas, digamos. Unidad pedagógica. Imaginen ustedes un aula, un docente que en su planificación anual organiza un montón de situaciones de enseñanza, porque acá en este conversatorio lo que queremos pensar son en las situaciones de enseñanza que nosotros proponemos. En ese conversatorio, disculpen, en esa aula, el docente empieza a organizar. Los chicos conocen, tienen un portador con la secuencia de libros que fueron leyendo, el recorrido del lector. Saben una agenda de trabajo y saben qué días y qué horarios trabajan qué materia. Cuando se las cambian, el docente les explica por qué lo van a cambiar. Saben dónde está la biblioteca en el salón, saben cómo se puede organizar. Es muy posible que ese grupo de alumnos, cuando llegue fin de año y se haga la puesta en común con los padres, que los invitamos a mostrar todo lo que trabajamos, sean los que lleven adelante la reunión, porque van a poder explicar, porque fueron activos, protagonistas de su proceso de aprendizaje. Todos nosotros en nuestra propia experiencia de trabajo y de vida hemos visto lo contrario, ¿no? Docentes que han organizado todo y que el chico se suma a la propuesta del docente, pero sin haber trabajado estas estrategias metacognitivas. ¿Por qué lo planteo en paridad? Porque no es una cuestión, digamos, de posibilidad, porque serían los dos grupos, estarían en unidad pedagógica, primero y segundo grado. O sea que es una cuestión de propuesta del docente. Ahora me voy al otro lado, a la otra punta, que seríamos nosotros. ¿Qué nos pasaba a nosotros en nuestras carreras cuando nos encontrábamos con un profesor y ese profesor nos daba su plan de trabajo, nos decía sus propósitos, nos daba la bibliografía, nos marcaba más o menos la agenda? Uno puede organizar su propio recorrido de aprendizaje. Entonces, sos un actor y un protagonista. Y uno elige si lee todo el material, si estudia antes de ir a clase o no. Pero quiero decir que uno es protagonista de este proceso. Entonces, ahí me parece que es muy importante tener en cuenta lo de las estrategias metacognitivas. Todos estos ejes que fuimos trabajando, núcleos conceptuales, nos permiten pensar en las prácticas inclusivas. Hay otro aspecto que también es transversal a todos los espacios y que lo sostiene, y es la circulación de la voz a la que hicimos referencia, porque hoy hablábamos de vínculo. Es muy factible que en sus espacios de enseñanza, cuando ustedes legitiman la comunicación, o sea, no quería dejar de abordar esto, cuando ustedes legitiman esta comunicación, me refiero a que permiten que ocurra, van a tener demandas de sus alumnos, de sus estudiantes, que exceden lo estrictamente académico. Suelen aparecer situaciones de sufrimiento subjetivo a las cuales deben estar atentos. No es tarea solamente del equipo de orientación escolar. Eso, cuando ustedes
un alumno los elige para contarles alguna situación, ustedes tienen que poder tener una escucha atenta. Generalmente, cuando hay aulas y la actitud del docente permite que circule la voz, suele aparecer. No se olviden que en este momento, muchas veces en sus espacios virtuales, pueden tener indicadores de que algo no está bien y no pueden no actuar en esa situación. Les recomiendo, porque es un marco que tranquiliza el leerlo y el entenderlo, las dos comunicaciones de mi modalidad, que son la 1 del 12, y ahora hay una que es la 3 del 20, que es más específica de los contextos que vivimos, y los va a orientar en esta gestión de estas situaciones en los espacios áulicos. Bueno, espero haber sido clara y que estas preguntas que nos vamos haciendo sigan circulando y no se terminen con este encuentro, y mi compañera Verónica va a continuar dando esta forma a estas intervenciones situadas. Estaba sin audio. Históricamente hablando, la escuela cumplía una importante función que era homogeneizar. Debía hacerlo porque ese fue uno de sus principales objetivos, brindar a todos los mismos derechos y equiparar las diferencias sociales, brindar a todos la misma forma de enseñanza y todos debían responder al mismo ritmo de aprendizaje. Los tiempos claramente han cambiado y hoy en el siglo XXI eso ya no es suficiente. Y me atrevo a decir que roza con la injusticia, porque si hay algo que la escuela es y debe hacer es promover y garantizar los derechos ganados. Y hoy es el derecho a la educación inclusiva y de calidad. La escuela es una construcción social, creadora y promotora de sueños, pero sobre todo creadora de futuro. La escuela ha sido y sigue siendo ese espacio, el de la convivencia, el más importante de la sociedad después de la familia. Pero todos sabemos o conocemos, y seamos honestos, que no en todas las aulas hay respeto por las diferencias y por la diversidad. Por lo tanto, si estamos de acuerdo en esto, ¿por qué seguir insistiendo y queriendo dar a todos lo mismo? A todos por igual lo mismo. Si hay algo que trajo el COVID de positivo, creo que es la necesidad de revisar lo que veníamos haciendo antes de la pandemia y estamos hoy entre lo que hacíamos, lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer cuando volvamos a los servicios educativos de manera presencial.
Les voy a pedir, por favor, que cada uno pueda concentrarse, imaginar en tener una imagen mental de un espacio donde se realiza el aprendizaje. Puede ser un aula, una sala, un aula taller. Y preguntarnos esto: ¿todos mis estudiantes reciben lo mismo? ¿Todos mis estudiantes reciben lo que necesitan? En todas esas aulas, los estudiantes que las habitan, ¿pueden partir desde sus saberes previos? ¿Todos alcanzan el máximo de su potencialidad? ¿Todos aprenden según sus posibilidades, su inteligencia y sus características particulares? Como señalan los documentos que estamos recibiendo, la propia contingencia nos desafía permanentemente en la revisión de la enseñanza y del aprendizaje y también de la evaluación, pensada, sí, como práctica reflexiva de nuestras propias propuestas pedagógicas. Está claro que tampoco podemos hacerlo solos, esta tarea, y por eso estamos aquí. Entonces reflexionemos. ¿Por qué todavía muchos de nosotros pensamos y seguimos diseñando prácticas de enseñanza de manera solitaria? ¿Por qué sigue siendo un docente el responsable pedagógico de tal o cual área o disciplina o de un curso? ¿No podemos enseñar trabajo colaborativo con el ejemplo? ¿No podemos trabajar en pareja pedagógica? ¿No podríamos crear nuevas propuestas que atraigan a estos estudiantes del siglo XXI? Sin olvidar, además, que estamos trabajando hoy en la sincronía, sin la presencia y sin el espacio compartido. Entonces, hoy más que nunca necesitamos del otro, de los otros. Promover experiencias de enseñanza y de aprendizaje sobre convivencia enriquecen. Las diferencias deben sumar, nunca restar, no deben separar. La planificación diversificada, no homogeneizadora, o mejor aún, proponer planificar juntos. Sobre esto también nos habla mucho Rebecca Anijovic, sobre todo en uno de sus libros que se titula Cómo gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Seguramente hay muchos ejemplos en muchas de las aulas y en muchos de los servicios educativos de este distrito que viven y respiran la cultura inclusiva. Ahora vamos a hablar un poco de esto y de algunos ejemplos. Las culturas escolares que más facilitan el cambio, y eso está comprobado, son aquellas en las que están fuertemente anclados los valores de la participación y el respeto por las diferencias y la colaboración. El primer paso que debemos realizar es detectar barreras o obstáculos. Primero yo, preguntarme, ¿soy yo un obstáculo? ¿Soy un facilitador o soy un obstaculizador del aprendizaje? ¿Hay otras barreras o obstáculos a la participación, al aprendizaje, a la comunicación? Una vez que las detectamos, debemos garantizar apoyos para derribarlas y crear entonces así entornos accesibles para todos, no para algunos, para todos. Pero es prioritario revisar primero nuestras planificaciones pensando en diseñar un aprendizaje interactivo, una enseñanza inclusiva. Es decir, planificar para garantizar la amplia participación de todos los estudiantes pensando en la diversidad del aula. Pensar en una comunicación accesible, por ejemplo, presentando diferentes formatos, imagen, video, en textos de lectura fácil, en diversos sistemas de comunicación, como puede ser alternativo aumentativo o en braille, utilizando otras lenguas como la lengua de señas. Utilizar diversos apoyos y actividades visuales, auditivas, kinestésicas, incorporando el arte, la educación física y la ley de educación sexual de manera transversal en todas las planificaciones. También ampliando las posibilidades de participación e interacción de los estudiantes. Por ejemplo, para la toma de apuntes, permitir el uso de grabadoras y luego el uso de conversores que pasan de voz a texto o viceversa. Proponer resolución de actividades en diferentes formatos, que puedan los estudiantes elegir de qué manera representar. Si puede ser escribiendo, cantando, dibujando. Pero todo esto tiene que partir del proyecto institucional. Considerar la diversidad en cada rincón del servicio, en cada aula. No solo en algunas áreas o en algunos espacios curriculares, sino también en los recreos, en los actos escolares, en las salidas educativas, en las ferias de ciencia o de arte y en cualquier otro evento que nos permita revisar las propias prácticas institucionales. Considerar agrupamientos según diversas decisiones didácticas
y no basadas en concepciones discapacitantes o deficiencias o sobre las deficiencias de los estudiantes. Utilizar diversos espacios que nos permitan sumar a otros actores de la comunidad educativa. Para eso necesitamos construir el mapa de la comunidad. Promover propuestas educativas e integrales, basadas en competencias y en capacidades, no tanto en contenidos. Enseñar y aprender también en el marco de la alfabetización digital. Al remover barreras se abren posibilidades y debemos estar atentos para escuchar y poder interpretar los cambios que se manifiestan. Cambios externos e internos, cambios a nivel macro, pero sobre todo a nivel personal. Pensar en cada uno de los sujetos, pensar en el otro. Cambios que, por ejemplo, en relación al respeto por la diversidad de género. ¿Por qué insistir en llamar a una estudiante que nació como Juan si quiere y siente como Laura? La asiste el derecho, la norma, y nosotros tenemos el deber y la obligación de respetar y garantizar su cumplimiento. No olvidemos nunca que explicamos lo que sabemos, pero enseñamos lo que somos. Para ir finalizando y que pueda continuar mi compañera Claudia, pondré un último ejemplo. Se puede aprender de las diferencias y todos pueden participar desde su singularidad y desde su particularidad. Por ejemplo, acto del Día de la Bandera, próximo 20 de junio. Momento de la promesa. Puede incorporarse un cartel, sí prometo, realizado con pictogramas pertenecientes a un sistema de comunicación alternativa aumentativa si hubiese en la escuela un estudiante o una u otra persona usuaria de este tipo de sistema. Todos usan el cartel, además de expresarlo verbalmente. Misma situación cuando se canta el himno. ¿Por qué solo escucharlo y cantarlo con oído y voz? ¿No puede proyectarse con pictogramas y subtítulos? Y así muchos otros ejemplos. Continúa mi compañera Claudia Falseta aportándonos algunas informaciones más. Muchas gracias. Bueno, Delia Lerner plantea que las instituciones educativas se fortalecen en la diversidad. Y hablar de este término nos lleva, nos relaciona a pensar en el DUA. No sé si ustedes alguna vez han escuchado este término, muchos de ustedes seguramente, pero otros no. El DUA refiere al diseño universal de aprendizaje, que es un enfoque pedagógico sobre las formas de enseñanza y aprendizaje que fortalecen la construcción de aulas inclusivas. Pensemos en ejemplos de aulas inclusivas o de prácticas inclusivas. Se me ocurre el armado de este conversatorio. Este es un ejemplo típico de práctica inclusiva. ¿Por qué? Tuvimos que planificarlos, todos los actores tuvimos que formar parte de una planificación, pensarla. Teníamos una idea inicial de la cual tuvimos que pensar, plantear puntos, repensarlas, volver hacia atrás, y nos dimos cuenta que se nos presentaban obstáculos. El primer obstáculo era el de llegar a los distritos, a los docentes del distrito. Decimos, bueno, desde las plataformas usuales que utilizamos, Zoom no admite alrededor de 1000 docentes que tiene el distrito. Bueno, tuvimos que coordinar con Pablo del LTR del CIE para que nos diera una mano y pensar de qué forma, con qué plataforma podríamos llegar mejor y a más población, ¿no? Después, otro tema que tuvimos que pensar en equipo fue el tema de desarrollar y que sea relevante para el distrito. Dijimos, bueno, plantémonos en la situación actual que estamos viviendo, qué quisieran escuchar nuestros docentes, nuestros directivos, crear un espacio no de intercambio, porque en este momento estamos exponiendo, pero dejamos abiertos un montón de interrogantes que hacen repensar la actividad diaria. Tuvimos otra barrera, por ejemplo, la de comunicacional. Nos pusimos a pensar que en el distrito había un docente, Melsa, ¿sí? Que es un docente especializado en lengua de señas, un docente sordo, al cual, si queríamos llegar a toda la comunidad, a este docente no podíamos llegar. Entonces,
se nos planteó la idea de llamar a intérpretes. ¿Qué pasa con los intérpretes? Los de lo tecnológicos tienen varias especificaciones que tienen que cumplir. El cuerpo, cómo se tiene que mostrar, ver las manos. Eso también fue otra barrera que tuvimos que sortear y pensar para que el éxito del conversatorio y que podamos llegar a todos y más. Pero la idea principal es que tuvimos que planificar la inclusión teniendo en cuenta que propósitos, destinatarios, medios, y coordinar todas estas acciones para que en sí, el conversatorio, sea una práctica inclusiva, pensando en los desafíos, atendiendo urgencias y sin dejar de mirar horizontes futuros. La verdad que para todas nosotras ha sido muy relevante y muy enriquecedor compartir esta experiencia y para analizar y para finalizar y para mirar en base a todos, les vamos a dejar un video final y que piensen cómo cada uno de ustedes, en base al contenido del video, lo relacionarían con prácticas inclusivas. Buenos días y gracias por acompañarnos a todos.
Bueno, ahora sí estamos todos y todas los que llevamos adelante este conversatorio, esta nueva manera de comunicar, esta nueva forma de ingresar en el territorio. Y para dar cierre a este espacio de reflexión compartido y pensado, que en este contexto de excepcionalidad tenemos la oportunidad de mirar la escuela como un ámbito a repensar, como un espacio sin paredes en que se produzcan conversaciones en términos de saberes, como un espacio en que se tejen vínculos saludables, como un espacio igualitario de derechos, de autonomía intelectual y afectiva, como un espacio de construcción de políticas y de aplicación de la política, de la educación como una política pública y de las políticas emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Educación de la Nación. En este contexto quiero agradecer a las inspectoras, a Verónica Landricina, a Claudia Falseta y a Andrea Calvo, que por el compromiso que se tomaron en esta tarea y porque vencimos muchas barreras, como comentaron ellas recién, y porque es cierto que cuando se trabaja en equipo y se trabaja escuchando al otro en todas sus formas, escuchando al otro, ¿sí? Todo es más fácil y los proyectos se pueden concretar. También quiero agradecer a los intérpretes de señas por sumarse a este proyecto, a Graciela y a Jorge, que además en los encuentros que tuvimos con ellos para concretar este trabajo en equipo, no saben cuántas cosas aprendimos y cuántas nos faltan. Quiero agradecer a Pablo Yerbasi, que la verdad articuló todos los procedimientos para que la virtualidad no fuera una barrera en la presentación y también mostrar y mostrarnos que todos estamos aprendiendo este nuevo camino de navegar por vínculos y canales tecnológicos al que no habíamos tenido acceso hasta el momento. Quiero agradecer también a la inspectora jefe regional, a Marisa, que nos hayas acompañado. Para nosotros es importante que avales nuestro trabajo y que sepas lo que vamos haciendo poquito a poco en el distrito. Quiero agradecer también a la presencia del señor intendente, que siempre está al requerimiento de esta jefatura y que con su ánimo entusiasta siempre está tratando de fortalecer los proyectos que se propongan. Quiero agradecerles a todos los que acompañaron hoy en este espacio, a todos los que estuvieron conectados a través del canal de YouTube, y que bueno, lo que ostentamos es que este haya sido el primer conversatorio, pero que no sea el último. Tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas para poder socializar, poder compartir con los equipos directivos, con los equipos docentes, y ese es el trabajo que realmente queremos instalar desde esta jefatura en el distrito. Así que agradecerles nuevamente inmensamente a todos, abrazarlos a la distancia y muchas gracias por todo. Gracias.